Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff para hablar de furia económica, que es el nuevo brazo de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Así que gracias por volver al programa. Encantado de estar aquí, Glenn. Bien, el nombre que se le dio a la guerra contra Irán, Furia Épica, llenó de orgullo a Trump, que fue quien lo eligió. Lo mencionó en bastantes discursos, pero ahora Scott Bessent lo ha complementado con Furia Económica, que es la parte económica de la guerra, o las políticas de sanciones contra Irán. Y lo primero que pensé es que ha sido un poco confuso, porque primero se impone una sanción a todo el petróleo iraní, luego se permite de nuevo el petróleo iraní para estabilizar los mercados y después se bloquean los puertos de Irán. Así que la coherencia no siempre está clara. ¿Cómo valoras este nuevo intento de estrangular a Irán, este proyecto llamado Furia Económica? Bueno, sé que puede resultar incómodo oírme decir esto, pero de verdad no sé qué otra cosa puedo hacer más que decírtelo. Junto con otros, porque sé que no soy el único, hemos dejado de seguir esas declaraciones tan cambiantes, de ahora sí, ahora no, porque suelen ser justo como las has descrito, incoherentes, unas con otras. No sabes si la primera es cierta y la segunda una exageración, o si la segunda corrige a la primera. Y antes de que puedas aclararlo, aparece una tercera y entonces ya es una locura. Así que sinceramente no sé cómo responder a tu pregunta. Es una pregunta perfectamente válida, pero no sé cómo contestarla. Es inconsistente. O tomas las medidas necesarias para que haya más oferta de petróleo y baje el precio, o no las tomas. Y cualquier cosa que hagas puede ser cuestionada, según hacia qué lado se incline, hacia dónde va el equilibrio. Pero si él casi al mismo tiempo permite que haya menos petróleo y luego en la misma frase más petróleo, bueno, no lo sabes. No sabes qué va a pasar. Por cierto, hay otros ejemplos también, aunque no se les haya prestado tanta atención. El señor Bessent va a tener que decidir, puede que ya lo haya hecho, sobre la petición de los estados del Golfo para lo que se llaman intercambios de dólares. Y esto no es poca cosa. Un intercambio de dólares suele ser un acuerdo entre Estados Unidos, ya sea el Tesoro o la Reserva Federal, por un lado, y los bancos centrales extranjeros, por el otro. Y la razón por la que se establece es porque se tiene motivo para pensar que la oferta y la demanda global de dólares van a verse alteradas y que en general va a haber escasez de dólares. Puedo explicar la razón de eso, pero si te preocupa una escasez, lo que haces es aumentar tus swaps. ¿Por qué? Porque un swap básicamente significa que un banco central extranjero no tiene que salir al mercado a comprar dólares si le faltan. Puede simplemente obtenerlos a través de un acuerdo de swap. Antes esto se hacía semanalmente, pero ahora, con los últimos acuerdos, se hace a diario. Y eso ya es una señal de alarma. Alguien está muy preocupado por el acceso a dólares. En cuanto empiezas a mirar esto, descubres quién está preocupado, y no debería sorprenderte. Los estados del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos, no sé si todos en concreto, pero muchos han presionado a Estados Unidos para que les conceda cuando no los tienen líneas de swap de crédito, o si ya las tienen, que sean mucho más grandes. Bien, ¿y por qué harían eso? Y la única respuesta razonable es que dependen de recibir ingresos en dólares por la venta de petróleo y gas natural. Han pedido dinero prestado a lo largo de los años para invertir en muchos países, así que tienen deudas denominadas en dólares. Bueno, esperaban poder pagar esas deudas en dólares en todo el mundo con los dólares que entraran por el petróleo y el gas. Pero no están entrando dólares porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Y el bloqueo, si acaso, lo empeora. Así que no tienen los dólares, no pueden pagar sus deudas, no pueden pagar los intereses, no pueden pagar la parte del principal que toque. Lo que significa, y esto es solo una suposición mía, no sé lo que voy a decir, pero voy a aventurarme.
Here's my guess. I don't know what I'm about to say, but I'm going to guess. They have informed the American government. Han informado al gobierno estadounidense, señor Trump, de que deben pagar sus deudas. No pueden vender el petróleo. Van a empezar a vender su participación en activos estadounidenses. Bien, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. Primero, que van a vender bonos del tesoro. Vaya, si lo entiendes, una venta masiva de bonos del tesoro hace que su precio baje, y eso eleva los tipos de interés. Ahora mismo estamos al borde de una recesión. Si los estados del Golfo, todos a la vez, vendieran muchos bonos del tesoro, y eso llevara a otros en el mundo, que no quieren ver caer el valor de sus propios activos en bonos del tesoro, a hacer lo mismo, veríamos un aumento peligroso de los tipos de interés en este país, justo en un momento en que la administración Trump quiere todo menos eso. En segundo lugar, vas a ver a la clase dirigente estadounidense, la que invierte en bolsa, observando cómo un actor importante en el mercado americano, los estados del Golfo, empieza a vender lo que tenga que vender para conseguir dólares. Igual que necesitan vender bonos del tesoro para obtener esos dólares y cubrir sus deudas. Vale, sé que esto es un tema un poco tangencial, y perdón por meterme en la parte económica, pero lo importante es que empezamos a entender por qué muchos analistas están levantando el dedo y advirtiendo que este suceso, que parece limitado al Golfo Pérsico, al Mar Arábigo y esa zona, en realidad es peligroso para toda la economía mundial. Y este problema de los swaps es solo la manifestación visible de un problema global, que además tiene una relevancia especial para Estados Unidos, porque gran parte del negocio de los petrodólares del Golfo se mueve aquí, en Nueva York, con los mercados bursátiles y con los bonos del tesoro. En esencia, el petrodólar se está desmantelando, al menos en parte, porque si el petróleo se fija y se vende en dólares estadounidenses por parte de los estados del Golfo, pero esos estados no están exportando, entonces no están ganando dinero, no están recibiendo dólares, y si no reciben dólares, no los reinvierten en Estados Unidos. Ahora, en lugar de comprar bonos del tesoro, tienen que venderlos. Pero, ¿hacia dónde va todo esto exactamente? Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener esta posición? Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero gran parte de esto no tiene precedentes. No lo habíamos visto antes. Y no parece solo un pequeño bache en el camino. Esto está afectando a algo más profundo dentro del sistema, ¿verdad? Por supuesto, déjame decirte algo. No tengo una bola de cristal, no creo en eso, y nadie más lo hace tampoco. Pero dicho esto, con esa advertencia te voy a contar lo que creo que probablemente va a pasar ahora. El señor Trump ha perdido una gran parte de su base más amplia. ¿A qué me refiero? A dos cosas. La gente que votó por él por uno, dos o tres temas concretos, a esa gente la ha perdido. Esos dos o tres temas, por si a tu audiencia le interesa, son el caso Epstein. El gobierno ha quedado en evidencia, por no haber publicado la mayor parte de la información relevante, por retenerla, por censurarla, de manera que protege al presidente y cosas por el estilo. Así que las personas que esperaban que cumpliera su promesa de hacer públicos todos los archivos de Epstein de inmediato, porque se había comprometido con la transparencia, esas personas ya las ha perdido. Mira, ese es un punto. El segundo es la economía, la disponibilidad de empleo para los jóvenes y el precio, el nivel de inflación para todos los demás. Y el mercado laboral aquí es terrible. Los jóvenes, mis estudiantes que están sacándose másteres y doctorados en la universidad, me dicen que se ven toda la vida siendo conductores de Uber o de Lyft. Y no lo dicen porque estén exagerando o enfadados, sino con tono serio, casi resignado. No hay trabajo. Y la inflación no ha terminado para los estadounidenses. Él prometió bajar los precios. Jugó deliberadamente con la ambigüedad de que cuando los economistas hablan de inflación, se refieren al ritmo de aumento.
Mientras que la gente común, cuando habla de esto en los medios y todo eso, en realidad se refiere más al nivel de precios. Y como hemos tenido una inflación seria durante esta década, la gente quiere que los precios bajen. Pero eso no está pasando. Él no es capaz de hacerlo. En uno o dos sectores, con mucho bombo, lo consigue. Pero mientras tanto, el coste de la vida sigue subiendo ahora mismo entre un 3 y un 4%. Los aumentos salariales medios ni siquiera llegan a eso. Así que la mayoría de la gente está molesta con la economía. Y los demócratas, que no tienen valor para afrontar el tema de Irán y que, bueno, tampoco han hecho gran cosa con lo de Epstein, están consiguiendo que la asequibilidad sea el gran tema. Y con eso le están dando donde más duele. Y luego, por último, Irán. La guerra en Irán hace que pierda el apoyo de quienes querían que fuera el presidente que no metiera al país en más guerras. Él mismo acuñó, ¿te acuerdas?, la expresión guerras eternas. Pues bien, sigue atascado en Ucrania. Ahora ha añadido Irán, y para el pueblo estadounidense está más claro que nunca, desde el principio, que esto no es una buena idea. Esta guerra no va bien. Y cuando pasan cosas, aunque sean pequeñas, como el extraño despido del jefe de la Marina estadounidense justo cuando la Marina tiene una tarea enorme por delante, el bloqueo, eso no da buena imagen. Y quién sabe qué pensará o qué dirá este ex jefe de Marina, que por cierto, no era un militar de carrera. Es un donante adinerado del Partido Republicano que consiguió ese puesto como un regalo. Así que puede que no esté contento con marcharse. Puede que empiece a hablar pronto de una forma parecida a como lo hace Kelly, el senador por Arizona y otros. Todo eso es negativo para el señor Trump. ¿Y por qué te lo cuento? Porque no puede permitirse, y te lo repito, no puede permitirse una subida de los tipos de interés. No puede. En este momento, en mi opinión, depende de dos cosas para sobrevivir políticamente. De lo que quede de la base MAGA, y además, fíjate, Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene, dos de sus antiguos defensores más firmes, ahora se refieren a él diciendo, y cito, es loco, lamento muchísimo haberle apoyado. Esas son citas textuales de Greene y del otro. Tucker Carlson, yeah. Así que su base está realmente en apuros. Entonces, ¿qué le queda? La respuesta es el 10% más rico de Estados Unidos. La gente que sigue el mercado bursátil está contenta, la bolsa está muy alta. Incluso en las últimas semanas, ya sabes, ha seguido subiendo. Tuvo una pequeña caída con la guerra de Irán, pero en esencia se da por hecho que esa guerra terminará pronto y que no le costará nada a ningún rico. Así que pueden mantener su dinero en la bolsa, seguir comprando, vendiendo, pidiendo prestado e invirtiendo ese dinero en el mercado. Por eso, Glenn, esto es lo más cerca que voy a estar de hacer una predicción. Si la bolsa empieza a desplomarse, y si hubiera una salida masiva de los países del Golfo, si no tuvieran acceso al sistema SWIFT, ¿podría pasar eso? La respuesta es que nadie lo sabe. Podría ser. Así que en mi opinión el gobierno acabará dando a los estados del Golfo todos los swaps que pidan. Básicamente les dará acceso anticipado a todos los dólares que necesiten para pagar todas las deudas que tengan, sin tener que vender bonos del tesoro ni desinvertir en el mercado bursátil estadounidense, porque sería demasiado arriesgado. Su margen de maniobra es demasiado pequeño. Ayer el señor Stephen Bannon, que fue asesor suyo y es una figura de la extrema derecha en este país, suplicaba que la guerra terminara, porque si no, y cito, perderemos el poder en noviembre. En otras palabras, está tan preocupado por eso, y hay suficiente gente a su alrededor que también lo está, que todo lo que diga el señor Trump, no me importa, estamos bien, no debería tomarse en serio. Ahora están preocupados porque se dan cuenta de que están metidos en una lucha que podrían perder, y eso les genera muchísima ansiedad. Está claro, quiero decir, y esto está más que documentado,
que las pruebas son ya bastante contundentes. Se convencieron a sí mismos de que podían entrar en Irán y decapitar, les encanta esa palabra, al ayatolá, matar a algunos generales y asesores importantes y que el sistema se vendría abajo. Pensaban que el pegamento que mantenía unido al país desaparecería y que entonces Estados Unidos podría imponer las condiciones para un nuevo gobierno, un cambio de régimen y un nuevo Shah de Irán, repitiendo más o menos lo que el antiguo Shah hacía para Estados Unidos. Y eso, para ellos, sería una gloria. Les permitiría decir lo mismo que, por cierto, dijo Vance. To say what, by the way, Vance, there's a clip of Vance a year ago talking about. Hay un video de Vance de hace un año hablando sobre la guerra con Irán. No sé si lo has visto, pero está circulando por todo el país, como dicen ahora, se ha hecho viral. Es un video viral. En él, Vance explica por qué entrar en guerra con Irán es una idea estupenda, una muy buena idea. De verdad, un apoyo muy contundente por parte del vicepresidente, en el que dice lo siguiente. Los presidentes anteriores sabían que Irán era un desastre para Estados Unidos, pero eran, cito textualmente, demasiado tontos para hacer algo al respecto. La diferencia, dice, es que el señor Trump no es tan tonto y que lo vamos a hacer cuando Obama no lo hizo, Bush no lo hizo y Clinton tampoco lo hizo, y que lo vamos a hacer. Y por eso cuando Tulsi Gabbard y otros responsables de inteligencia les dijeron que estaban equivocados sobre Irán, era una historia demasiado bonita, una imagen demasiado perfecta de cómo quieren mostrarse ante el electorado estadounidense y simplemente no escucharon. Era demasiado atractiva. Y ahora ese vaivén con el que empezamos esta conversación, esa gestión del petróleo que va y viene, es un intento desesperado de un gobierno cuyo plan se ha venido abajo, cuyas oportunidades en esa dirección se han agotado y que intenta desesperadamente averiguar cómo salir de esta situación. La persona a la que sé que entrevistas de vez en cuando y a quien vi hace poco en uno de tus programas, John Mearsheimer, lo explica muy bien. Es un esfuerzo desesperado por salir de aquí con el menor daño posible. Y aún así, incluso eso está resultando más difícil de lo que saben cómo manejar. Sí, vi ese discurso de Vance. Me pareció extraordinario. Esperaba un análisis más profundo sobre por qué todos los expresidentes no lo hicieron, y sí quizá en relación con cómo había cambiado la situación económica o algo así. Pero en lugar de eso, fue simplemente, bueno, ellos eran tontos, Trump es listo, y por eso lo hemos hecho. Quiero decir, cuesta creer que sea real. Parece sacado de un programa como Saturday Night Live o de una parodia, pero sí, era real. Si solo hubiera visto la cita, habría tenido que comprobarla, porque suena totalmente exagerada. Exacto. Mis estudiantes levantaron la mano y dijeron, un discurso así demuestra que el tonto es el que lo dice. Una forma de, ya sabes, sin análisis alguno. Todos eran tontos. Y ahora cuando se ve que la cautela que mostraban los presidentes anteriores suena ahora como si fueran brillantes, como si entendieran los límites de lo que podían hacer, y no. Es extraordinario. Y da una imagen muy mala. Ya sabes, es otro de los miles de errores, como lo de los disparos a los barcos. Los estadounidenses se lo han tomado muy en serio. Muy interesante. Durante varios meses mataban a 2 o 3 personas en un barco cerca de Venezuela. Disparaban cohetes contra el barco y mataban a los pescadores. Sin arresto, sin juicio, sin abogado, sin nada. Simplemente matarlos. Eso le hizo perder al señor Trump todo tipo de apoyos. Recuerdo haber estado en un programa de televisión explicando al público estadounidense que cuando detenemos a personas por tráfico de drogas, como hacemos dentro de Estados Unidos, automáticamente tienen derecho a un abogado, automáticamente tienen derecho a un juicio y automáticamente tienen derecho a defenderse. Y aunque los declaremos culpables, no es un delito capital en este país.
No se ejecuta a nadie por tráfico de drogas. Se les puede encarcelar, sí, pero nada más. Así que aquí tenemos una negación completa de todo el sistema legal, y eso es demasiado para un número importante de personas que de otro modo simpatizarían con el señor Trump, pero no pueden. No pueden aceptar eso. Yeah, well, a bit like Tucker Carlson, I was a bit happy. Sí, bueno, un poco como Tucker Carlson. Yo también me alegré de ver a alguien como Trump hablar otra vez de paz, porque ninguno de nuestros políticos en Europa habla ya de paz. Así que fui un poco optimista, pero creo que todo ese optimismo se ha desmoronado. Pero quiero volver al tema de la guerra con Irán, porque parece que si la guerra continúa, Estados Unidos va a sufrir muchísimo, como tú has explicado muy bien. Sin embargo, si Trump se retira y el estrecho de Malaca queda bajo control iraní, y no parece que pueda hacer mucho al respecto, entonces Irán ya ha anunciado sus medidas. Ya ha establecido un peaje del que obtendrá sus reparaciones para poder reconstruir el país tras el ataque estadounidense. Y nos dicen que quienes han atacado o sancionado a Irán tendrán que pagar un recargo adicional y que no van a aceptar dólares. Así que parece que haga lo que haga Estados Unidos ahora, no hay vuelta atrás a cómo estaban las cosas antes. Y me pregunto si eso es lo que está detrás de la desesperación en la Casa Blanca en este momento, porque ya no veo ninguna buena salida para Trump. Quiero decir, yo probablemente le aconsejaría que, bueno, se adapte al nuevo mundo. Hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. Pero políticamente, sobre todo para alguien como Trump, que siempre tiene que proclamarse vencedor, puedes tener un avión derribado, y es una gran victoria. Todo es una victoria. Lo echan de Yemen y dice, hemos ganado. Tiene talento para eso, para venderlo todo como un triunfo. Pero esta vez no veo que vaya a conseguirlo. Ojalá estuviera de acuerdo contigo, Glenn, pero no lo estoy. Así que déjame explicarte por qué. Él tiene éxito porque eso es lo que el pueblo estadounidense, o al menos una gran parte de él, quiere oír. Quieren que su líder sea una gran victoria. Verás, los estadounidenses no practican mucho deporte, pero están absolutamente fascinados con ver los grandes eventos deportivos. La NFL, la liga de hockey, el baloncesto. Son negocios enormes aquí, con miles y miles de millones de dólares en juego, porque la gente siente auténtica pasión por su equipo. Quieren que su equipo gane. El espectador que se siente engrandecido por la victoria del equipo al que sigue, esa es la forma en que los estadounidenses viven el deporte. Y también es la forma en que han aprendido a vivir la política. El señor Trump va a declarar una victoria. De hecho, ya lo ha hecho. Ha dicho que el asesinato del ayatolá equivale a un cambio de régimen. Ha hecho esa ecuación tan simple para poder repetirla una y otra vez, porque la gente sabe que su líder religioso y político fue asesinado y está muerto. Eso fue popular, igual que lo fue el secuestro de Maduro, porque ganamos, porque salimos victoriosos. El resto es confuso y está en disputa, así que no creo que tenga de qué preocuparse. Va a ganar, pase lo que pase. Va a desbordar a los medios y resulta que todavía puede hacerlo. No por él, sino porque los propios medios no quieren que se les vea como antipatrióticos o desinteresados en la victoria. Por ejemplo, no verás ninguna muestra de simpatía o empatía hacia nada que tenga que ver con Irán. Los iraníes son malos. Los iraníes son negativos. Los iraníes han estado matando gente. Hace poco participé en un debate. Había un ex diplomático estadounidense y no paraba de hablar de las cosas terribles que los iraníes han hecho en los últimos 47 años. Ya sabes, desde que los mulás tomaron el poder. Bien, para un estadounidense, donde esos 47 años incluyen Vietnam, Afganistán e Irak, ser diplomático estadounidense y criticar a Irán porque ha matado a tanta gente es para mí, sinceramente, un logro. Eres el embajador del país que es la nación más rebelde del mundo, con 700 bases militares matando gente todo el tiempo, y vas a atacar al pequeño Irán, que en realidad no ha matado a mucha gente.
little Iran who hasn't killed very many people at all. It's extraordinary. So here's what I think is Es extraordinario. he's probably Mira, creo que lo que va a hacer es algo así. Probablemente intentará una maniobra dramática que pueda presentar como una victoria. Habrá unos marines que ocuparán una isla en algún lugar del Golfo Pérsico. Hay muchas islas, que tomen una. Da igual que no haya nadie allí, simplemente que la tomen. Fotos, el desembarco, las tropas izando la bandera, lo que sea. Al mismo tiempo, tú e Israel bombardeáis algo. Bombardead otra parte de Teherán o alguna región que aún no hayáis atacado. Destruid unos cuantos puentes, quizá una planta eléctrica o una planta desalinizadora, quién sabe. Los iraníes nos han pedido la paz. The Iranians have asked us to have peace. And now that there's a new regime, we change the regime. Y ahora que hay un nuevo régimen, cambiamos el régimen y los castigamos. Más les vale comportarse, o volveremos y terminaremos el trabajo. Pero ya sabes, somos gente decente. Hemos ganado, vinimos aquí y ahora nos vamos. Y eso será lo mejor que él pueda hacer. Lo atacarán. Tucker Carlson no es tan tonto, ni Marjorie Taylor Greene tampoco, ni todos los demás que son críticos. Así que sufrirá, pero esa será la historia de cómic que se contará, y se contará a muchísima gente, incluso a quienes no lo soportan, en Solwitzer Pro. Like him because it conforms. Let me give you the proof. When I travel around the country, and I sometimes Bueno, viajo por todo el país y a veces me invitan a dar una charla sobre el desarrollo económico de Estados Unidos en los siglos XX y XXI, y menciono la guerra de Vietnam. Entonces uso un lenguaje como este. En 1975 terminó la guerra. Estados Unidos perdió y el Partido Comunista del Norte de Vietnam ganó. ¿Y cómo se sabe que ganaron? Pues porque son ellos los que mandan en Vietnam ahora. Esa es una buena pista. Los estudiantes se ríen, pero yo apostaría que más de la mitad de los que están en la sala, si les dieran un cuestionario en los próximos 10 minutos preguntando quién ganó la guerra de Vietnam, responderían que Estados Unidos. Y eso es lo que creen. And that's what they think. And it's not because they ever studied the war, they did. Y no es porque hayan estudiado la guerra, no lo hicieron. Tampoco es porque nadie les hablara de la guerra. Seguramente alguien lo hizo. Es simplemente que, en Estados Unidos, América gana y los demás no ganan. Y por eso es importante para vuestro público europeo. Cuando el presidente de Estados Unidos dice, como ha repetido muchas veces, que desde la Segunda Guerra Mundial las naciones europeas se han aprovechado de Estados Unidos y lo han engañado en cada ocasión, y que está harto de eso y no va a permitir que siga ocurriendo, eso es lo que la mayoría de los estadounidenses probablemente creen. Y digo probablemente solo porque quiero reconocer que por supuesto hay gente que no lo cree. I want to admit, of course, there are people who don't believe that. But that is, you know, Pero eso es, ya sabes, ganamos la Segunda Guerra Mundial. Luego vino el Plan Marshall, que fue una muestra extraordinaria de generosidad por nuestra parte, ayudándoos allí a reconstruir después de la guerra. Y algunas de esas deudas ni siquiera las habéis devuelto todavía. Y mira, cuando explico a la gente que el Plan Marshall exigía que los dólares entregados a Europa se gastaran en exportaciones estadounidenses y que por tanto fue una especie de estímulo keynesiano, lo entienden, pero no quieren entrar en ese tema. Se resisten. Así que eso es lo que creo que él va a hacer. Va a jugar la única carta que le queda, el deseo estadounidense de una victoria. Tiene que ponerle fin a eso, así que va a buscar una victoria. end that, so he's going to have a victory. And I'm afraid, let me push you further. If I'm Y me temo, déjame insistir un poco más que si me equivoco, la forma en que me voy a equivocar es que él va a lanzar un esfuerzo militar serio contra Irán, y eso lo empeorará todo. En ese momento, habrá ido a por todas. Perderá las elecciones estadounidenses de manera abrumadora. Debes saber que hay un grupo considerable de demócratas e incluso un puñado de republicanos que se han comprometido a que, si consiguen la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre, tomarán posesión el 20 de enero, y su primer acto, el primer día, será iniciar el proceso de destitución del que entonces será el presidente Trump, que afrontará así su tercer impeachment. will then
face his third impeachment. Well, I think history in Europe Bueno, creo que la historia en Europa no siempre es, digamos, las memorias históricas tienden a manipularse con el tiempo. Hay una encuesta muy interesante que se hizo en Francia, en 1945. En ese momento preguntaron a la gente quién creía que había sido el principal responsable de derrotar a la Alemania nazi. Y claro, justo al final de la guerra, una gran mayoría de franceses respondió que fue la Unión Soviética. Ya sabes, ellos causaron, ¿qué fue? Alrededor del 85% de las bajas alemanas en el frente oriental. Así que, por supuesto, fue la Unión Soviética, y eso está respaldado por los hechos. Hacían esta encuesta cada pocas décadas, y en 2018, creo que fue la última vez, la repitieron, y solo el 15% de los franceses creía que había sido la Unión Soviética la que más contribuyó. 15%. Es decir, la historia ya no tiene ningún impacto en la realidad. Y creo que solo un 11% de los estadounidenses reconocía que fueron los soviéticos. Así que vivimos en un mundo muy posterior a la realidad. Pero la memoria histórica se supone que debe servir a las realidades y a la historia del presente. Walter Lippmann escribió mucho sobre esto. Las bases fundamentales de cómo vemos el mundo, las heurísticas. Si cuestionas eso, la gente hará todo lo posible por ignorarlo, para no alterar su percepción de la realidad. There's a famous, just a footnote, Glenn. There's a famous. Solo una nota al margen, Glenn. Hay una fotografía muy conocida, ojalá la tuviera aquí, pero la he visto. Es una foto de una pequeña ventanilla en una oficina de correos estadounidense. Y debe de ser, no sé, del año 1943 o algo así. Hay una persona comprando sellos, entregando dinero y recibiendo los sellos. Y justo encima del mostrador donde el empleado de correos los entrega, hay dos, bueno, no son fotos, son dibujos. Uno es el tío Sam, ya sabes, con el sombrero de copa y la imagen que todos tenemos de él, con las rayas y todo eso. El tío Sam del brazo con alguien identificado como el tío Joe. Era Stalin, parecía Stalin con su gran bigote, el tío Joe. Y uso esa fotografía para explicarles a mis alumnos que durante la guerra fuimos aliados de la Unión Soviética. Y ellos me miran como esperando a ver si voy a contar un chiste. Wanting to see if I'm about to tell a joke. Then they nod, then they listen. Entonces asienten, luego escuchan. Tenemos a un senador muy conocido de Alabama. Se llama Tommy Tuberville. Se presentó al Senado y ganó, después de haber sido el entrenador del equipo de fútbol americano que todo Alabama adora. Cuando se presentó a las elecciones, dio un discurso en el que habló de su abuelo, de su padre y de sus dificultades, y dijo que estaba especialmente orgulloso de su padre, que había luchado con valentía en la Segunda Guerra Mundial contra los comunistas. Y tuvimos que esperar hasta que los periodistas, 2 días después, porque en el momento ninguno dijo nada, volvieran a preguntarle, ¿quiso decir? Y por supuesto, el pobre hombre respondió, sí, luchó contra los comunistas. Hubo que explicarle que los comunistas eran nuestros aliados, que los enemigos eran los fascistas. Ah, dijo, eso era. Y ahí está, el señor Tuberville, numerosos acknowledged por escritos discursos, especialista en extremidades. And orates. He's a specialist on military affairs. The same in the Canadian Parliament, though, celebrating. Lo mismo pasó en el Parlamento canadiense, ¿no? Celebrando a un canadiense que luchó contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué ucranianos luchaban contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles? Son los mismos a los que ahora apoyamos, los que gritan Slava Ukraini y se visten con esvásticas. Creo que la gente no recuerda bien la historia, ni quién estaba en cada bando. Pero una última pregunta rápida. ¿Ves alguna forma de salvar el petrodólar en la situación actual o ya no tiene salvación? Now beyond rescue. Well, again, I'm not going to predict the future, but as I Bueno, una vez más, no voy a predecir el futuro, pero como tú y yo hemos comentado en más de una ocasión, creo que la forma en que entiendo el contexto más amplio de lo que está ocurriendo es como el declive del imperio estadounidense.
Y eso implica también el declive del capitalismo americano. Parte de esa historia es la pérdida de peso del dólar. El ascenso de China forma parte de esa historia. La alianza de los BRICS, que los chinos han trabajado tanto por construir, parte de esa historia. El acuerdo estadounidense, Kissinger-Arabia Saudí, que estableció el sistema del petrodólar en los años 70, es parte de lo que ahora se está desmoronando. Así que sí, creo que lo que estamos viendo es simplemente una aceleración de ese declive. Creo que la guerra en Ucrania ha logrado eso, en parte porque ha dejado al descubierto la ineficacia de las sanciones. Y creo que lo que estamos viendo ahora es una de las grandes lecciones sobre las consecuencias no previstas. Vas a la guerra en Irán pensando que será un juego, que no tendrá más impacto que sacar al señor Maduro y a su esposa de su dormitorio. Estás cometiendo errores increíbles. Y en mi opinión, esos son los errores que comete un imperio en declive. Los mismos que luego aceleran ese declive y generan más errores, y así sucesivamente. El dólar ya no cumple el papel que tenía antes en las reservas mundiales. El porcentaje lo deja claro. Los iraníes ya no aceptan pagos en dólares por el petróleo. No veo ningún motivo para pensar que otros países no vayan a hacerlo. No veo ninguna estrategia en Estados Unidos capaz de afrontar eso, ni siquiera una que se esté planteando como forma de hacerlo. Se hacen declaraciones orgullosas de que el dólar sigue siendo fuerte. Y por cierto, es verdad. El dólar sigue siendo una parte importante de la economía mundial. Estados Unidos sigue siendo una parte importante. Nunca diría lo contrario. No digo que el imperio haya muerto. No digo que el capitalismo estadounidense haya terminado. Digo que está en declive. Y estoy viendo ese declive año tras año, ya sabes. La promesa de los últimos 10 presidentes fue revertir el declive de la industria manufacturera estadounidense. Todos lo prometieron. Ninguno lo cumplió. El señor Trump tampoco lo está cumpliendo. La industria manufacturera sigue cayendo. Y eso es porque se ha trasladado, no porque haya desaparecido. La fabricación se está gestionando de otra manera en China y en algunos otros lugares. Ellos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Están desarrollando nuevas tecnologías cada día y nuevos productos cada día. Están haciendo el trabajo y son muy conscientes de que son los líderes y de que tienen que mantener los precios bajos. Mira, aquí en Estados Unidos nos preocupa la inflación. ¿Y qué es la inflación? Un 3 o 4%. En China, la inflación en los últimos años ha sido de menos del 1%. De eso nunca se habla en Estados Unidos. Pero por razones obvias no se habla. Ellos no tienen ese problema. Están produciendo suficiente material como para seguir y seguir. Por eso pueden fabricar drones sin parar y misiles sin parar. Tienen una frontera inmensa con Rusia, así que pueden compartir todo eso con Rusia. Y Rusia tiene el mar Caspio, que le permite compartir con Irán. Claro, Irán no se va a quedar sin recursos si Rusia y China le ayudan, y lo están haciendo. Hay que reconocerlo. Nosotros no. Simplemente no. Hemos destruido nuestro ejército y nuestra marina. Nada de esto es verdad. Nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene en cuenta el apoyo que tienen. Venezuela no tenía nada de eso. Ni siquiera Cuba lo tiene. Irán sí lo tiene. Aquí eso es fundamentalmente imposible. Y como los estadounidenses, siendo uno de ellos, son tan inteligentes, tan prudentes y tan reflexivos como cualquiera, hay que explicar por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué elegirían a un personaje como Trump? ¿Por qué sería posible que hablara como habla, que destruyera una civilización, que les fuera a matar a que estaba la poniendo minas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Infantil, pero desesperado. Y eso hay que explicarlo. And that has to be explained. And for me, these are symptoms
Y para mí todo esto son síntomas de un imperio en decadencia, cuyos ciudadanos nunca hasta hoy han estado preparados para imaginar que su imperio pudiera decaer, ni para hacerse la pregunta cuál debería ser la política exterior adecuada hacia Europa, hacia China, hacia el sur global. Si eres un imperio en declive, seguimos siendo una potencia hegemónica. Afrontamos estos asuntos como una hegemonía. Es como si la historia se hubiera detenido. Como decía Fukuyama, ¿no? La historia ha terminado. Estados Unidos está en la cima, y así será para siempre. El declive de todos los demás imperios que ha conocido la humanidad se detiene aquí, y el nuestro no caerá. Pero cuando lo planteas así, te das cuenta de que es tan absurdo que la negación forma parte también del propio declive. Es un gran punto. A menudo se ve esa tendencia común en la decadencia de los imperios, incluso en la de las civilizaciones, la negativa a aceptar la propia decadencia, ese refugio en las ilusiones. Y de eso tampoco vamos precisamente escasos en este lado del Atlántico, en Europa. Pero podemos hablar de ese tema en otro momento. Así que muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Thank you very much for taking time. My pleasure, and I would like to address particularly something that Un placer. Y me gustaría abordar algo que a muchos de nosotros aquí, Glenn, nos resulta un poco misterioso. Nos da la impresión de que hay una especie de demonización histérica de Rusia, de una forma que, fíjate, habría sido inapropiada incluso cuando era la Unión Soviética. Pero ahora, siendo solo Rusia, ¿qué está pasando? Necesito una explicación. Me gustaría entender por qué tantos en Europa lo tienen tan claro, mientras que aquí parece que habéis perdido completamente el juicio con lo que oímos. Y al escuchar a Macron, a Starmer, a Merz o a Kallas, uno piensa, madre mía, algo ha salido terriblemente mal. En fin, muchas gracias y espero con ganas nuestra próxima oportunidad. Thank you very much, and I look forward to our next opportunity. Me too.